Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Contravía PM, les habla María Dolores Arias y pues una tarde espectacular. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de disfrutar o de observar parte del atardecer. El sol, me imagino que con bastante calor durante todo el día, pero era espectacular ver el sol hoy cómo se iba ocultando en la ciudad y esos rayos dorados iluminando el atardecer. Así que bienvenidos a Contravía PM. Mi nombre es María Dolores Arias y me da mucho gusto estar con ustedes y que me permitan que los acompañe durante esta hora. Muchas gracias a quienes ya nos ven y comparten nuestra transmisión a través de libertopolis.com, esto también a través de Facebook. Muchísimas gracias. Y también a quienes nos escuchan por la 102.1 FM, bienvenidos. Hoy vamos a platicar de un tema en el cual vamos a estar hablando acerca del pacto colectivo. En febrero principios de febrero de este año, pues se firma un pacto colectivo o se hace un acuerdo entre el presidente Jimmy Morales y Joviel Acevedo, un pacto colectivo en el cual desde el principio, desde que se firmó, se hablaba y se cuestionó el pacto por su contenido en cuanto a los incrementos que implicaba este pacto, licencias, inamovilidades y más prebendas y privilegios para cierto grupo de maestros. Y entonces se hablaba, para empezar, de dónde iba a salir el dinero. Y pues resulta que pues, al parecer se está haciendo el análisis para saber de dónde va a salir el dinero. Ya sabemos al final de dónde va a salir, o sea, en pocas palabras sale de nuestro dinero, pero están viendo el espacio presupuestario, que esa es la forma técnica de decir, señores, estamos viendo de todo lo que les estamos sacando, de qué parte de lo que ya les sacamos lo vamos a meter o vamos a meter ese aumento, vamos a cubrir ese aumento o si les pedimos más para que ustedes paguen ese aumento. Pero también podemos analizar si pedimos, y se supone que no se pueden pedir préstamos para funcionamiento, pero bueno, hemos visto de todo. Así que de eso vamos a estar platicando con nuestros invitados, con Francisco Quesada, que ya se encuentra en los estudios del CIEN, y vamos a hacer un enlace con Verónica Espros de Rivera, de Empresarios por la Educación. Así que entre amenazas de suspensiones, paros, en fin, protestas, marchas, pues arrancamos hoy en nuestro programa. Y quiero contarles de algunas de las notas más importantes. Una de ellas es la Fiscalía de Suiza vuelve a pedir la cadena perpetua para Erwin Sperisen por el delito de asesinato, el presunto asesinato de 7 reos. Así que hoy en Ginebra se solicita nuevamente, el fiscal Yves Bertosa pide la pena máxima en contra de Erwin Sperisen por haber supuestamente cometido estos delitos. Según una de las argumentos que hace el fiscal es que pues en todos los países del mundo son los jefes quienes deciden y los ejecutores los que ejecutan. Esto se supone que así sería. Habría que preguntar si sucede así en el caso de Jimmy Morales. ¿Será que él ordena y los demás hacen caso? Bueno, una pregunta. Y lo otro es que tal vez también habría que contarle a este señor o contarle a los suizos que en cárceles como la de Guatemala, pues son los reos quienes pasan lista, son los reos quienes tenían el control de las cárceles, son los reos los que decidían cómo se hacían las cosas adentro de las cárceles. Con esto no quiero decir que cualquier ejecución extrajudicial es correcta, pero hay que poner todo en contexto, y lo que alega la defensa es que fue pues mediante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad como estas personas fallecen. Así que se estará llevando a cabo, pues, como les habíamos comentado, este juicio, y están pidiendo, pues como lo habían solicitado, pena máxima. Olvidemos que ya había sido juzgado y estuvo 5 años en prisión después de 2 juicios en los cuales se anularon y se inicia nuevamente en un tercer juicio. Mientras que en un programa, ¿quién creen que se disculpó? Pues el ministro Viajero, este ministro que anda en helicóptero para ir a votar, y pues andaba ahí haciendo algunas cosas de su trabajo según él, y pues aprovechó el colazo y se fue en el helicóptero. Pues ya dijo, si ando por Zacapa, pues qué pasa que pase por aquí, por Santiago, por Zacatepeques, de una vez emito mi voto y pues ya estuvo. Sin embargo, me llama mucho la atención varias cosas. Primero, que
Él argumenta, el señor Alfonso Alonso, ministro de Ambiente, que a veces yo me pregunto para qué sirve este ministerio en realidad, si no es para aumentar la nómina y para también colocar agentes, plazas y gentes que no sabemos si realmente están trabajando, pero uno de los puntos que me llama la atención dentro de sus declaraciones es que él indicó que necesitaba desplazarse, en especial en el tema de incendios forestales, que aunque lo atiende con red, escuchen, que aunque lo atiende con red, dice que son ellos también los que supervisan. Y la pregunta es, ¿supervisan qué? Y tiene que ser el ministro el que se mueva en este helicóptero para supervisar cómo trabajan los demás. ¿O debería ser este transporte para los brigadistas, para el equipo, para todo aquello que es necesario para mitigar el incendio y que se necesita con urgencia? Porque si es solo para echarse el colazo, salir en la foto y decir que están haciendo algo y poder llenar el informe, pues bueno, vaya manera de gastarse nuestro dinero. Además, él dice o asegura que cuando llegue la factura va a cubrir los gastos con sus ingresos y no con los fondos públicos. Según él, pregunto, ¿quién lo va a fiscalizar? ¿La Contraloría, como ha fiscalizado durante todos estos años? Por otro lado, según en algunas investigaciones, pues al buscar en Guatecompras se puede encontrar que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y me imagino que el ambiente lo arma cuando van de viaje. Yo recuerdo que en alguna ocasión hablábamos con Estuardo, que se fue una comitiva a la ONU y que iba también el Ministerio de Ambiente, el ministro de Ambiente, y les decía, bueno, pues me imagino que este ministro lleva los hielos, los traguitos y las botanas y boquitas y pone el ambiente, porque si no, no entiendo tanta comitiva. Pero el punto es que este ministerio o los burócratas de este ministerio tienen un contrato para rentar, para arrendar, alquilar helicópteros para trasladar personal, para atender reuniones y comisiones que se llevan a cabo en los departamentos y que son de atención inmediata del ministerio. Y la pregunta que me hacía cuando leía esto, yo no sé ustedes, pero la pregunta que me hacía era que ni ellos quieren circular por las carreteras hechas lata que tienen el ministerio de su gobierno. ¿Por qué se van en helicóptero y no transitan las carreteras como lo hacemos todos los mortales, que nos pasamos tal vez 2 o más horas tratando de cruzar, de atravesar Chimaltenango, o qué les digo, para ir al Atlántico? ¿Por qué ellos sí se pueden, ellos se van en helicóptero pagado por nosotros y nosotros bien fregados esperando poder pasar? Eso sin contarles si usted toma hacia la costa sur y se queda sin, pues lo más barato que le puede salir es quedarse sin llantas, porque se despedazan en esas carreteras y hasta el eje delantero o cualquier parte de la suspensión de su vehículo. Sin embargo, ellos se transportan en helicóptero. Mire, qué padre, ¿no? Qué buena. Así cualquiera quisiera ser ministro y cualquiera quisiera estar en el gobierno, porque al final, pues si de hacer chincha el dinero de los demás se trata, pues qué divertido. Y mientras tanto, ¿quién cree que ahora tenemos un diputado embajador? Resulta que Jaime Regalado, el ahora exdiputado, pues fue nombrado embajador de Guatemala en Nicaragua. Y después de su amplia experiencia, de todo el trabajo que ha hecho eficientemente y de toda la capacidades y los talentos que se necesitan de él en Nicaragua, pues lo nombraron embajador en Nicaragua. Solo para darles una idea, supongo que de ahí viene su experiencia internacional, él suscribió un contrato para hacer un lobby en Estados Unidos. Este contrato fue con Barnes and Thornburg y costó $1.960.000. Entonces, pues ahora es nombrado embajador en Nicaragua. Y entiendo, porque esto ha sucedido en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que hay un cierto número de embajadores que son embajadores políticos, pero es un número reducido y la mayoría de embajadores pues tienen un cargo de carrera, o sea, van desarrollando su carrera y van siendo nombrados acorde a su experiencia y acorde a todo un sistema de escalafón, de sistema de evaluación. Sin embargo, pareciera que pues aquí en Guatemala eso no existe y aquí pues el que se esfuerza para estudiar y para trabajar y para tratar de hacer una carrera dentro del servicio servicio exterior, pues no, lo que hay que tener pues son conectes. Y
quiero también pues contarles acerca de este operativo en el cual fue detenido un PNC y un militar. Esto es un operativo que llevó a cabo la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público, en la cual pues se concreta después de una investigación de 2 años. En esta mañana hicieron este operativo en el cual se hicieron al menos, imagínense la magnitud del operativo y también la cantidad de efectivos que hubo en este operativo, 204 allanamientos, 204 allanamientos en los cuales capturaron a 91 personas vinculadas con pandillas y que se dedicaban a la extorsión. En estos allanamientos, los cuales lo llamaron Operación Escudo Regional 2, pues es la segunda etapa de también otro operativo que era masivo, pues era el de septiembre de 2017 y se hicieron más en el operativo de diciembre de 2017 se hicieron más de 300 diligencias. Aquí fueron 204 allanamientos y dentro de ellos pues se capturó a un PNC y a un militar que estaban involucrados con esta banda. Y este militar era un coronel del Estado Mayor del Ejército y que al parecer pues también estaba vinculado con estructuras como la Mara Salvatrucha. Así que de esto pues están las investigaciones, las acusaciones obviamente deberán ser llevados a juicio y deberán pues ser vencidos ahí. Otro tema que pues deberá también darse mucho seguimiento, que no es de hoy, pero que hay que darle seguimiento, es qué sucedió con aquella fuga de información que por esa fuga de información no se pudo llevar a cabo las capturas que se habían previsto. Y pues se echan la culpa. ¿Dónde quedó aquí no es dónde quedó la bolita, sino dónde quedó la fuguita? ¿Quién filtró o chilló la información? Pues se tiran la bolita entre el Ministerio Público, la PNC y el Ministerio de Gobernación. Así que ahí les cuento. Y por último, ayer, ¿qué creen? Pues los diputados se pusieron muy trabajadores y que aprueban un decreto. Hace unas semanas aprobaron otro decreto, el 10-2018, y ayer aprobaron otro decreto, y este decreto es el decreto 11-2018. En el decreto 10-2018, del cual escribí mi artículo, si ustedes lo quieren buscar, se encuentra en República GT y lo estaré publicando también en mis redes. Este artículo lo titulé entre la consulta y la elección. Y me refiero entre la consulta popular y la elección de fiscal general, pues aprobaron este decreto 10-2018, donde aprobaron una deuda por $150 millones. Estamos hablando de 1,120 millones de quetzales. Y ahora pues aprobaron aumentar el presupuesto en 875 millones de quetzales. Este presupuesto pues va a servir supuestamente para que se ejecuten aquellas obras que quedaron pendientes y que estaban ya registradas antes del 31 de diciembre. Hay muchas cosas que cuestionar de esto y estaremos pues haciendo algún programa al respecto. Felipe Alejos, de la bancada Todos, ¿se acuerdan de aquel personaje conocido como Filipao? Bueno, pues propuso esta moción para que se modificara el orden del día y se aprobara este decreto 11-2018. La pregunta que nos hacemos todos, ¿y quién va a verificar que este dinero se ejecute bien? Bueno, la gran interrogante. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, Pacto Colectivo, estaremos hablando con nuestros invitados de dónde va a salir el dinero y qué fue lo que se firmó, qué es lo que sigue. Van a estar ¿cómo le llamaron? Sesión permanente. El magisterio está en sesión permanente, lo cual quiere decir que no pueden ir a trabajar porque están muy ocupados sesionando. Hablan de marchas, hablan de suspender las clases de forma gradual hasta que sea a nivel nacional. De eso platicaremos cuando regresemos del corte. Libertópolis.com. Ideas con valor. Samboricé mi oficina con los nuevos pisos de Samboro y el rendimiento de mis colaboradores aumentó. Ahora se respira un ambiente más agradable. Samborizar es imprimirle tu estilo y elegancia al lugar de trabajo. Samborízalo con Samboro. 9 meses que estamos sin empleo. Que los magistrados nos dejen trabajar. A mí la PINA me ayudaba bastante con el seguro. Yo tengo a mi esposo enfermo y solo yo soy la que trabaja.
Entonces queremos que por favor se ponga la mano en la conciencia. Queremos trabajar, solo no puedo salir adelante. Señores de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué le responde a Amparo, sus 3 pequeños y su esposo enfermo? Magistrados, resuelvan ya. Acemis. Disfruta tu menú campero, martes y jueves a 31 quetzales. Esto es Sabor Campero. Te compartimos un consejo práctico para que uses eficientemente la energía. Abre la refrigeradora solo cuando sea necesario. Saca todo lo que necesites de una vez y evita introducir alimentos calientes. Esto ayudará al consumo eficiente de energía eléctrica. La energía con la que vivimos nos hace ser quienes somos. Es un consejo de EEXA. Vivamos con energía. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Regresamos a Contravía PM y ya está con nosotros nuestro invitado Francisco Quesada del CIEN, con quien vamos a estar platicando respecto a este pacto colectivo del magisterio. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, María Dolores, gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado. Y bueno, este pacto, tengo entendido que el último pacto que se había firmado fue en el, creo que 2013, no estoy, creo que ese fue con el Partido Patriota, con Otto Pérez Molina. Y ahora Jimmy Morales también firma un contrato este año, en febrero de este año, en el cual, dentro de otras cosas, pues autoriza o se negocia un incremento del 15% que será gradual en los 3 siguientes años. Sin embargo, la primera pregunta que surgió ¿es posible cumplir un contrato como estos? Y no solo eso, ¿es deseable, es un buen contrato? El pacto colectivo, independientemente de su firma, tiene que seguir determinados pasos para que el pacto sea homologado, que es la palabra, como quien dice, cuando se perfecciona. Okay. Ellos lo que hicieron es dar el primer paso en el sentido de quien contrató a los maestros, que es el ministro de Educación, o sea, la autoridad nominadora, firma el pacto con el representante de los sindicatos. Entonces el pacto sigue un recorrido, en este caso se va a la Oficina Nacional de Servicio Civil, después se va al Ministerio de Finanzas Públicas, que es la dirección técnica del presupuesto, y por último se va al Ministerio de Trabajo, que es el que va a revisar el contenido del pacto y que todos los pasos de verificación se hayan dado. Entonces, en el momento que el Ministerio de Trabajo encuentre que todo ha cumplido, procede a homologar el pacto. Entonces, en este momento tenemos noticias de que fue firmado el pacto, de que el pacto de la Oficina Nacional de Servicio Civil recibió el visto bueno, y ahora va al Ministerio de Finanzas Públicas, donde van a verificar la posibilidad económica de cumplir con el pacto. Ahora, una pregunta. ¿Es correcto firmar un pacto si no sabes si hay dinero? Ellos perfectamente saben que no había dinero desde el principio, y lo que van apostando es a presionar a través de que ya está firmado el pacto a conseguirlo. Ha sido como que el juego de siempre. En ninguno de los pactos, por lo menos que ha firmado el magisterio, porque el magisterio tiene un impacto presupuestario enorme. Cualquier aumento del magisterio, 5%, son 1.100 millones de quetzales anuales. O sea que ese dinero nunca está. Entonces ellos apuestan de firmar el pacto e ir llevando el elemento de presión, que obviamente el Ejecutivo por lo general no va a contar con esos recursos, entonces pasan por el Ejecutivo la presión y después se traslada al Congreso de la República, y al final el Congreso de la República, quien es el que aprueba el presupuesto, pues ahí va a ser el pulso. Ok, tenemos también en línea a Verónica Spross, si me haces el favor de ponerte los audífonos. A Verónica Spross de Rivera, de Empresarios por la Educación. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Aquí también escuchando y compartiendo pues las preocupaciones de este tema. Y Verónica, ¿cuál es tu lectura de esto en cuanto esto se firma en febrero? Lo primero que se habló era el por qué
firmar un pacto colectivo, si habían cambiado las circunstancias, si ya había un incremento, se da un incremento y la pregunta es, bueno, aumentó la productividad, ha mejorado los indicadores, los niveles, sin embargo, pareciera que no hay nada de esto y mucho menos el dinero para cumplirlo. Sí, el costo de este pacto puede estar alrededor de los 1.000 millones de quetzales cada año, y dado que es un aumento que se propone para 3 años, por lo menos nos costaría 3.000 millones de quetzales que actualmente no están contemplados dentro del presupuesto del Ministerio de Educación, y pues lo preocupante en todo caso es de dónde van a salir estos recursos, y es de otros ministerios, de otras entidades o dentro del mismo Ministerio de Educación, recortando programas que tienen que ver con la calidad educativa, como ha sucedido en otras ocasiones. Pero quizás el punto clave es eso de que no se perciba claramente una mejora en indicadores de la calidad, que no se perciba que hay más aprendizaje de los estudiantes. Y es preocupante que no pensemos en un nuevo modelo, ¿verdad? Esa sería la ruta más bien a seguir, que vayamos cambiando, transformando el sistema educativo y que más bien esté orientado a la meritocracia, que los aumentos salariales sí se den en función de algún parámetro o de un indicador de mejora. Al final, y por otro lado, tampoco se establecen, o al menos no se menciona en todo lo que se ha publicado respecto a este pacto, que estos incrementos estén amarrados a algún resultado. Como por ejemplo, si se logra tal nivel de, por ejemplo, en las evaluaciones o los días de clases, o no sé qué indicadores podrían ser, yo me lo estoy inventando, pero ustedes saben mejor que yo de este tema, pero mi punto es, no hay ningún indicador que esté amarrado para otorgar estos incrementos. El ministro de Educación verbalmente y ha compartido en algunas instancias que sí espera introducir ciertos indicadores, como el cumplimiento de días de clase o que esperan introducir una evaluación de docentes. Sin embargo, el documento como tal no se ha conocido públicamente, entonces no se puede evaluar cuál es ese contenido de una manera más objetiva, sino únicamente de lo que ha trascendido a través de los medios o de lo expuesto por el ministro de Educación. Entonces esperaría que sí lo traiga, pero no podemos constatarlo hasta que este no sea conocido y evaluado de una manera más sistemática. Sería preocupante pues que no lleve esa vinculación. Por ejemplo, la propuesta es que se haga una evaluación diagnóstica a los docentes y que únicamente se dé el aumento salarial a los que superen algún puntaje o una ponderación, que podamos decir que son docentes que cumplen con una cierta calidad de la educación. Y por otro lado, si se va a dar también esta bonificación, porque está incluida una bonificación de 2.500 quetzales al fin del año. El año pasado fueron 3.000 quetzales que se otorgaron sin nada a cambio, que se diera en función de que las escuelas estén cumpliendo ciertos indicadores, ¿verdad? Como que, por ejemplo, los indicadores de promoción estén por encima de la media nacional, de que los aprendizajes sean importantes, tanto en lectura como matemáticas, que supere, por ejemplo, el 60% de estudiantes superen dicho nivel de logro, así también se cumplan con los 180 días de clases como mínimo, entre otros. Claro, y uno pensaría, es como que le pague, cuando hablamos de los 180 días, pues al final a uno le molesta pensar en esto, o sea, le indigna, más que molestar, la parte de la molestia, le indigna pensar que le están pagando a los le están dando un bono a los profesores por llegar a su trabajo. Es como que yo le dijera a alguien que está contratado, te voy a dar un bono porque vengas a trabajar. Sí, efectivamente lo que forma parte, digamos, de las atribuciones de un puesto ya estaría siendo remunerado a través del salario, del sueldo, ¿verdad? Mensual. Una bonificación sería en caso se superen ciertos indicadores, ciertos parámetros, o también se podría contemplar otorgar alguna tecnología, digamos, a los docentes, que estos recursos puedan servir para mejorar el equipamiento tecnológico o la conectividad, por ejemplo, de la cual disponen. Podría eso ser un poco más útil
para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Algo más que quisieras agregar, Verónica? Pues que realmente debemos ser prudentes y que en finanzas deben verificar si hay forma de cubrir este costo, ¿verdad? Pero como país tal vez es que reflexionemos y que las cosas están cambiando, debemos transformar el sistema educativo para que usted responda a esas necesidades del siglo XXI, que realmente mejore la gestión de manera significativa y que empecemos a tener la meritocracia como un principio en la selección y en las políticas docentes. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias, muy amable por invitarnos. Buenas tardes. Era Verónica Esproz de Rivera, ella es de Empresarios por la Educación, con quien estábamos platicando respecto a este pacto colectivo en el cual pues ya Joviel Acevedo desenterró el hacha, empezó a sonar tambores y diciendo que pues van a empezar a hacer presión porque no se ha cumplido con este pacto. Y para darnos una idea, Francisco, de este pacto, lo que se está hablando es un incremento salarial del 5% durante 3 años. Estamos hablando, hablabas que está alrededor de 1.100 millones de quetzales anuales este incremento. Pero también está el bono anual de 2.500 y el único que veo que tiene algo que ver con mejorar la educación es un bono y es de 500 quetzales por el maestro que posea un título universitario. Y creo que es el único que está aquí reflejando que si te superas, si haces algo por ti para tener un mejor rendimiento, te lo van a reconocer. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el hecho de aceptar de que ellos están aceptando mejoría a cambio del pacto. Hay que, en primer lugar, el pacto hay que ver de dónde se financia, porque el maestro podría transformarse completamente, pero si no tenemos recursos, no hay recursos. Hoy el presupuesto que estamos rigiéndonos por el presupuesto del 2017, no hay una partida de 1.100 millones de quetzales. Ese es el primer punto, o sea que habría que ir al Congreso a que amplíe el presupuesto, pero la pregunta, si el Congreso es responsable, decirle de dónde lo van a sacar. Porque si solo lo anotan como una partida, lo que va a hacer es que le van a tener que quitar a alguien o no van a poder financiarlo. El Congreso tiene la obligación constitucional de que si crea un gasto tiene que decidir dónde es la fuente, pero no frecuentemente ellos hacen caso de la Constitución. Claro, y pareciera que según las declaraciones de tanto el ministro de Educación, declaraciones de líderes sindicales, están diciendo que la culpa es del Congreso porque no aprueba este aumento. Hay que tener mucho cuidado en la negociación de los pactos porque ellos prometen muchas cosas y por supuesto que sobre la mesa ellos salen a reivindicar que la valija didáctica, que la refacción, que vamos a mejorar, etcétera, pero hay que revisar todas las condiciones con las que iniciaron las negociaciones de los pactos anteriores y todo eso lleva promesas. Entonces hay que poner los pies sobre la tierra en el sentido de decir, ellos nunca las han cumplido. Claro, porque al final son promesas. Sí, son promesas para justificar el pacto. Y la pregunta es, ¿qué autoridad se atrevería si ellos no cumplen? Ellos, al contrario, ir a denunciar el pacto y en los tribunales ir a salir con medidas en contra del sindicato por no haber cumplido su contraparte. O descontarles el año siguiente lo que se les pagó por aumento. Sí, entonces hay que tener cuidado de caer en esos cantos de sirena que siempre los que hemos visto cómo empiezan estos pactos de que prometen de todo y las mismas autoridades, ellos mismos para justificar el pacto que han firmado, empiezan a hablar de cambios en la calidad educativa, etcétera, etcétera, y nunca se ha cumplido. Lo que tenemos que saber es que el presupuesto no se puede estirar. Tenemos que saber de que el mito que el maestro era un mal pagado ya no es cierto. No quiere decir que estén muy bien, pero para alguien que se ha graduado a nivel diversificado, o sea que un equivalente a un bachillerato, hoy el maestro es uno de los mejores trabajadores del Estado en temas de remuneración. Y solo tengamos claros estos números. Aquí tengo una tabla. El maestro empieza ganando 3.646 quetzales y termina ganando 8.203 quetzales. El maestro tiene un escalafón automático, que cada 4 años se le sube 25% a su salario base. Eso significa que el maestro cada 6 años duplica su salario. Además, el maestro
trabaja 4 horas diarias. El maestro trabaja 10 meses al año, porque tiene 2 meses de vacaciones, y además, más los feriados y los asuetos que hay en el camino, se calcula que trabaja 240 días al año. El maestro también, aparte del escalafón que dije que se le sube 25% cada 4 años, que ningún trabajador público lo tiene, el maestro tiene un seguro médico, un seguro funerario, tiene bonificación que ya se las han estado dando, y como les digo, tiene esos horarios que les permite a muchos tener otro trabajo. O sea, además del IX, tiene un seguro médico. Tiene un seguro médico y funerario que lo paga el Estado, que lo pagamos nosotros. Que lo pagamos nosotros. Claro. Entonces, ese mito de que es un mal pagado, yo digo de que si hacemos la proporción o la comparación con los trabajadores públicos, está muy por encima de los demás trabajadores públicos. Él gana más que un médico, por ejemplo, que un ingeniero, que un profesional. Y si lo comparamos con la media nacional, donde la mayoría no tienen empleo, el maestro es totalmente privilegiado. Entonces, hay que sacar ese mito. El maestro tiene una gran responsabilidad, pero el maestro de hoy es un bachiller. Entonces, ¿qué bachiller tiene esos ingresos? Además, son inamovibles, además tienen un sindicato que está siempre obteniendo privilegios, está obteniendo aumentos afuera de ese escalafón, porque el escalafón cuando se pactó en los años que está en esta ley, fue para que el maestro tuviera esa nivelación, pero además de la nivelación va teniendo aumentos exagerados, porque han habido 2 gobiernos totalmente complacientes con ellos, el de la UNE y el del Patriota. Entonces, al final de cuentas, está muy por encima de la media. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos, y me pareció muy interesante porque hablabas de este escalafón y del mito, porque por lo general existe este mito. ¿Qué pasa con estos maestros? Porque también se habla de los diferentes tipos de contrataciones. No todos están en el mismo tipo de contratación. ¿Qué tipos de contrataciones hay en cuanto a maestros? ¿Es necesario estar en un sindicato si quiere trabajar en el magisterio? ¿O puede estar como libre agente, si podemos llamarlo así? Y por otro lado, es interesante el tema de que es inamovible, porque parte de estas también negociaciones en este pacto, se habló que tienen licencia de 9 días al mes los líderes sindicales para sus actividades en el sindicato. 9 días al mes, y supongo que están hablando de 9 días hábiles. Y vamos a suponer que son 22 días hábiles, son 9, casi un tercio, sí, casi más de un tercio, que están sin ir a trabajar. Sí, así es. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar de esto, porque además los líderes sindicales pues están recetando inamovilidad hasta 18 meses, o sea, año y medio después de dejar el puesto. O sea, no les puedes hacer nada. Si llega a trabajar, qué bueno. Si no llega, también. Si hace su trabajo, qué bueno. Y si no, pues también. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Para cuando necesitas hacer tus pagos en el último momento y todo está cerrado, ¡internetea! O compartir con los tuyos las fotos de tu sobrina favorita. ¡Internetea! En toda Guate, internetea a otro nivel contigo y comparte tus mejores momentos favoritos súper rápido con Internet móvil 4G LTE. Tigo. En mayo, prepara tus tenis y ven con tu familia a conocer la nueva Pista Mondo en la carrera Cementos Progreso. Inscríbete, disfruta de esta primera edición y corre por una causa. Los fondos recaudados serán a beneficio del Centro del Adulto Mayor San Jerónimo Emiliani de la Zona 6. Recuerda, 6 de mayo, 8 de la mañana, Estadio Cementos Progreso. Inscríbete en sportsandmarketing.com o en las agencias del BAM y Banco Industrial. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Somos los que viven con ganas, sin miedo, frescos, descomplicados. Somos Gallo 502, viviendo el presente con ganas de hacer la diferencia. Intensos, así, decididos. Vamos por lo que queremos. Somos Cerveza Gallo 502. Probar lo que nadie ha probado. Hacer lo que nadie ha hecho. Decir lo que nadie ha dicho. Nueva cerveza Gallo 502. Experiencia de sabor. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Libertópolis.
Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y es un gusto tenerlos. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión en Facebook, muchas gracias. Quiero agradecerles a quienes ya lo han hecho, Rafaela Solval, muchas gracias, Yesenia Morán y también Salvador Orellana, muchísimas gracias. Nos mandan saludos Ingrid Berganza, muchas gracias Ingrid. Salvador, saludos María Dolores, igual para ti Salvador. Irma, muchas gracias por tus comentarios. Federico Rosales también, saludos. Federico Rosales Arzú. A Yesenia Morán también, saludos. Oliver Ant, muchísimas gracias. Y Oliver nos manda una pregunta respecto a la inversión en educación. Yo no sé qué tanto se llama inversión, para mí la palabra es gasto, pero voy a leer lo que él nos escribió y nos hace este comentario. Se invierte el 2.3% del PIB, el Producto Interno Bruto, a lo mucho. Muy poco porque casi no hay inversión. ¿Cuál es tu respuesta a esto o qué piensas de esto en cuanto a que se invierte? Y esto es algo también que se habla, es muy utilizado, y ya que hablaste del mito de que el maestro es muy mal pagado, el mito de que no se invierte suficiente en educación. Sí, con los datos que les di, pueden ustedes establecer pues el salario que tiene el maestro y los reducidos días que trabaja. Y además, pues, si estamos hablando de los sindicalistas, los privilegios que tiene. O sea que un maestro que sea a nivel universitario, un maestro que sea un gran formador, no se le va a discutir absolutamente nada, porque al final es la fase más importante del niño, pero cuando se trata de lo que hoy tenemos y cuando se trata también de los recursos que tenemos, entonces tenemos que adaptarnos. El tema de cuánto se invierte en la educación, eso es un tema que se generaliza en el Estado, de que entre más invierta, peores servicios públicos hay. Ese mito de que subamos la carga tributaria, que por eso vamos a tener más servicios, eso es un mito. Y solo quiero poner un par de ejemplos de comparemos 2 años, el 2006 y el 2016. Comparemos 2 años. En teoría y legalmente se debe de invertir 50% en gastos y 50% en inversión. En el 2006 teníamos 50.6% de gasto, teníamos 33.2% de inversión y teníamos 16.2% de deuda. La deuda, el componente de deuda estaba muy ligado a inversión, o sea que la deuda se estaba contrayendo para pagar proyectos de inversión. Eso se viene acrecentando el rubro de gasto y en el año 2016 tenemos 67.5% de gasto, 16.8% de inversión y 15.7% de deuda, pero deuda que está dirigida a gastos de funcionamiento, o sea, deuda que está siendo utilizada para pagar pacto colectivo. Esto estamos hablando del presupuesto solo el presupuesto del Estado. El presupuesto, sí, hemos visto cómo cada vez se paga más, hay más gasto de funcionamiento que gastos en infraestructura. Y entonces esa lógica nos llevaría a pensar, bueno, estamos gastando más en salario de maestros, porque el salario de maestros sí ha ido a la alza, eso debería de reflejarse que en el 2016 tuviéramos una mejor cobertura, una mejor calidad, pero ¿cuáles son los parámetros? En el 2007 teníamos 94% de cobertura, en el 2007, que estamos hablando de que estaba equilibrado el sistema, digamos. Pero ahora estamos hablando que decayó a menos de 88% la cobertura. Entonces la fórmula de gastar más en educación y cae la cobertura y cae la calidad, ahí está haciéndose algo totalmente equivocado. Tenemos una llamada de un radioescucha, muchas gracias por llamarnos. Adelante, Giovanni.
Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Giovanni, ¿cómo estás? Bien, bien, mira, ahí Gracias. escuchando lo que nuestro compañero está dialogando, ¿no? Con ustedes, dando la información. Mira, fíjate que yo fui catedrático. Lamentablemente, no todos los maestros gozan de lo que el compañero nos está diciendo ahí. ¿Sí? Estos beneficios son únicamente y exclusivamente para las personas que tienen un contrato 011 o están presupuestados. Porque, por ejemplo, en mi caso yo era un 021. Sí, ese contrato es un contrato que está muy expuesto a diversas cosas. Por ejemplo, los escalafones no nos los toman en cuenta, el salario que nosotros recibimos, o sea, descuentos de Montepío, descuentos para los jubilados, era muy bajo, ¿no? Por denunciar cobros ilegales en una escuela, en un instituto más bien dicho, nos dieron de baja 3 maestros. Entonces, que estábamos bajo ese contrato. ¿Cuál es el blindaje que tenemos? ¿Qué beneficio tenemos? Ninguno. Todavía estamos en un proceso judicial en el cual no nos han pagado nuestras prestaciones ni nuestra liquidación, que lo indica el contrato 021 que por ley nos corresponde. Lamentablemente en Guatemala han usado el tema del maestro para hacer muchas cosas ilícitas, ¿no? Y los colegios hacer dinero sin dar educación. Y pues por eso es que estamos en esta situación, donde nos damos cuenta que muchos extranjeros están viniendo a ocupar muchos puestos importantes porque nuestra educación es muy mala. Porque él mencionó a la UNE, él creó establecimientos educativos, INED, a lo cual el director o la directora en el establecimiento donde yo estuve aducía: sáquenlos, solo que se gradúen, no importa que aprendan. Lo que nosotros tenemos que hacer es graduarlos. O sea, al final había que pasarlos casi que por decreto. Por decreto, exacto. Con este nuevo método que utilizan ellos, del método de reforzamientos, que dicen el plan de mejoramiento, ya ningún alumno puede perder ninguna clase. Y me gustaría que apoyaran a los maestros que están contratados por la parte privada, porque no tienen ni siquiera el salario mínimo y hacen más de lo que hace un maestro que está presupuestado. Así es, y al final tú, por ejemplo, ¿había alguna diferencia, Giovanni, entre tu trabajo, por ejemplo, si había alguien que tú veías que se esforzaba versus alguien que pues ni llegaba? Exacto, lo mismo. Hay maestros que se reportan enfermos, que reportan que tienen trabajo con los sindicatos, que no sé qué, que tienen carta de libertad. Entonces eso no nos ayuda a nosotros en Guatemala, porque nosotros creo que nos pagan por educar, pero muchos solo están que con ese tema de los sindicatos, que tengo licencia para ir a no sé dónde, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, y lamentablemente pues, no atienden lo que es primordial, la educación y la capacitación técnica para nuestros jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Muchas gracias, Giovanni. A ustedes, y pues felicitaciones ahí, pues si nos pudieran ayudar ahí con ese tema del 021 de los maestros del sector privado, sería excelente para que Guatemala mejore. Muchas gracias. Un saludo. Buenas noches. Y bueno, hablando escuchando a Giovanni y de lo que nos has contado, y te preguntaba acerca de los diferentes tipos de contratación, al final el sindicato y estos incrementos no han ayudado ni a los maestros, sino a un grupo de maestros. Así, y por ejemplo, él nos comentaba los que están sindicalizados y no ha incidido en una mejora de la educación. Sí, Giovanni mencionó un punto muy importante, que lástima, el tiempo es muy corto, pero sí hay maestros contratados para servicios temporales y maestros que ya están en el servicio permanente, los que están en planilla, los presupuestados, o sea que unos año con año les van revalidando su contrato y los otros ya están de forma permanente. La aspiración de todos es pasar del 021 al 011. ¿Por qué? Por el tema de que su contrato ya es indefinido y entran al escalafón y entran a todas las ventajas que tiene el otro tipo de contrato. Este contrato, al pasar a este contrato 011 y que llamamos indefinido, ¿se convierte en un sinónimo de inamovible? Todos los trabajadores del Estado
si no hay una causal probada para destituirlos, no se pueden destituir. Entonces, la inamovilidad viene desde, en general, digamos, en ese sentido. Aparte de la inamovilidad sindical, en el sentido de que los que están formando un sindicato, los que formaron parte de un sindicato o los que están en un sindicato, tienen esa protección en el sentido de que no vaya a haber una represalia por estar en un sindicato, entonces tienen esa inamovilidad. Sin embargo, ya ha habido, o sea, sin embargo, lo que surge como una forma de proteger su actividad, se supone que para proteger a sus asociados o a sus agremiados, se convierte también ya en un abuso cuando hablamos de 9 días al mes para poder acudir a sus actividades, cuando sabemos que hay pactos colectivos en los cuales se les paga las fiestas, se les paga reuniones, se les da vehículos, se les da secretarias, se les da instalaciones. Sí, la ley, el Código de Trabajo establece algunos casos de licencia sindical. Establece, por ejemplo, que tienen 6 días para hacer actividad sindical, o sea que 6 días no van a trabajar. ¿Durante el mes? Durante el mes. Y además, pero establece que no todos pueden hacerlo, solo lo pueden hacer los miembros, que son 9, del comité ejecutivo del sindicato. Entonces, pues bueno, esa es la regla del juego que hay. Sin embargo, han aducido de que eso solo es mínimo y a través de los pactos colectivos han venido a aumentarlo. No solo han aumentado los días de licencia sindical, sino que han aumentado el número de miembros o integrantes que pueden hacerlo. Entonces, por ejemplo, este sindicato, el sindicato de maestros, tiene ya trabajadores o maestros de tiempo completo, que le llaman liberados, o sea que ya no trabajan, ya se dedican a tiempo completo a la actividad sindical. En el Ministerio de Trabajo, tal vez no es, en el Ministerio, perdón, de Educación, tal vez no es tan exagerado, pero en el Ministerio de Salud es un ejemplo que hay casi 2.000 liberados, y esos son los que están bloqueando las emergencias de los hospitales, las carreteras, todos esos son 2.000 liberados ahí. Entonces, ese tema de que era un número fijo, ahora lo convirtieron en un número mínimo y ha sido tolerado en los pactos colectivos de irlo aumentando. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, nos mandan a decir que también hay que hay muchos maestros que no ganan lo que ganan los del 011, que incluso no les pagan y están trabajando varios meses sin recibir sueldo. La contratación 021, que es temporal, se supone que es utilizada solo para llenar aquellos puestos de emergencia. Por ejemplo, una escuela no hay maestros o en una escuela renuncia el maestro súbitamente o una escuela, cualquier tema, hay que cubrir puestos docentes. Si se entra a un maestro presupuestado, eso lo que implica es pasar por todo un concurso, porque el maestro presupuestado es una persona que llega al puesto por oposición y eso toma varios meses contratarlo así. Entonces lo que tiene es una cartera, digamos, donde pueden contratar maestros casi inmediatamente, solo temporalmente. Y lo que para sucediendo es que es muy poco lo que sirve para eso, lo que para haciendo es contratarlos por mucho tiempo, lo van revalidando año con año y para incorporarlos al 011, o sea, al servicio permanente, tienen que abrir concursos en determinadas fechas y uno de los requisitos para abrir un concurso es que se establezca la necesidad de los maestros y otro que tengan el presupuesto, porque sí, un maestro permanente es un impacto más grande en el presupuesto que un maestro temporal. Y el maestro tiene un estatuto que ellos lo defienden como su ley sagrada, el decreto 1485, que estableció que todo maestro que ingresa al servicio permanente debe de llegar a través de un concurso por oposición. Esto se mantuvo durante muchos años respetado. Sin embargo, en la época de la UNE empezaron a alterarlo. Y lo que pasó es que el concurso por oposición lo que hicieron es que empezaron a alterar los requisitos y la ponderación para llegar al cargo. Entonces, antes que lo que más valía para entrar a un concurso por oposición y obtener una calificación en el examen, lo que más valía era el examen de conocimientos. Y resultaba que los que estaban como miembros del sindicato, que estaban todavía en 021, perdían. Y los que ganaban eran los muchachos recién graduados, porque eran los que tenían más frescos los conocimientos. Que para poder participar en esto no tenían que estar sindicalizados. No tenían que estarlo, pero coincidentemente, pues los que estaban sindicalizados y querían participar para llegar a 011 perdían los exámenes. Entonces lo que encontraron es un truco.
de bajarle a la ponderación del conocimiento y subirle a otros. Entonces empezaron a subirle, por ejemplo, tiempo de estar en servicio en el 021. Le pusieron 20 puntos a la ponderación de pertenecer a una gremial de maestros. O sea, ser sindicalizado te da puntos adicionales. Un muchacho que acababa de graduarse, que ganaba en los concursos, no podían acreditar ningún punto por no pertenecer a una asociación magisterial. Y llegaron al extremo en la época de la UNE, que los maestros que habían estado contratados de tal año a tal año tenían automáticamente un punteo adicional, porque eran precisamente los que habían entrado al 021 que pertenecían al sindicato. Entonces al final ese famoso decreto lo pervirtieron completamente. Entonces hoy lo que hacen para dedicarle un concurso por oposición a determinado gremio, le hace al sindicato, lo que hacen es cambiar los criterios de ponderación. Entonces entran casi automáticamente con puntos que en cualquier otro momento nadie puede competir contra ellos. Y claro, y contra eso no hay forma de mejorar la educación, porque al final el mérito para ser profesor, en este caso, y estar dentro de los otros tipos de contrato, es solamente pertenecer al sindicato. Sí, y tener buenos contactos. Este escalafón, por ejemplo, que hay, que cada 4 años tienen un aumento. Cuando se creó ese decreto que creó este escalafón, lo que se suponía que iban a tener exámenes, iban a evaluarse, iban a ver si habían mejorado, tenían que acreditar que estaban en una mejor posición ahora, que sus conocimientos habían aumentado, pero ese examen y esa evaluación ya no está, ahora simplemente es un trámite. Es solamente por permanencia. Por antigüedad. Por antigüedad. La idea era entonces que cada cierto tiempo se hacía una revisión de cuál era su situación, si había mejorado sus capacidades durante ese tiempo y si lo había hecho se le reconocía. Claro, tenían que comprobar, por ejemplo, que su asistencia había sido total. Y ahora lo que sucede es que presenta un cuadro de asistencia que el maestro mismo lo llena. Tenían que acreditar que tenían estudios, que tenían cursos, en fin, era una pequeña oposición para escalar. Ahora lo que se volvió es un trámite. Al final, estos pactos colectivos y la forma en que se ha estado operando, que lo que se trata es tener mejores maestros para obtener una mejor educación, no ha cumplido con su objetivo, al contrario, lo que ha hecho es crear un gremio que lo que no quiere es competencia y lo que busca es mantenerse con el mínimo esfuerzo. Sí, es un botín, ¿verdad? Un botín político, que los sindicatos son políticos por naturaleza, entonces es un botín. Entonces lo que van haciendo ellos, que ya cuando la gente es maestro permanente, pues van haciéndose de afiliados a través de mejorías salariales y ya tienen la llave para ingresar nuevos maestros al servicio permanente. Es impresionante, conforme vamos hablando de este tema, que pues desafortunadamente el tiempo va muy rápido, es como este sistema, lo que se está haciendo es darle más dinero a un sistema que deberíamos estar pensando en diferentes formas de la educación, porque así como está, ni un pacto colectivo ni más dinero lo va a mejorar. No, ya se comprueba en todo el estado, es la misma respuesta: a más dinero, más ineficiente el servicio. Entonces, si no pensamos de manera diferente, si el mérito, por ejemplo, que es uno de los temas que no existe, no empieza a ya ser la carta más fuerte, entonces esto lo único que va a hacer es nos va a consumir más recursos. Recordémosle a todos los radioescuchas que hoy día el 80% de los recursos de nuestros impuestos se van a pago de salarios y gastos y el 20% para inversión. O sea que lo que estamos haciendo es que ese 80 cada vez va a ser más alto y cada vez inversión se va a quedar más pequeña. Por eso hoy no tenemos respuesta en carreteras, en salud, en infraestructura, no tenemos, porque ya son el 20. Y si ese 20 ha servido para los grandes escándalos de corrupción, entonces por eso lo que estamos realmente hoy haciendo es financiando puestos en la administración pública. Y no olvidemos que también puestos que no de fantasmas que nunca llegan a trabajar. Y los que llegan a trabajar pero no saben qué hacen. Y que tampoco produce. Que nunca se justificó su puesto. Entonces solo es un botín político que cada partido que lleva deja a sus afiliados ahí, el que sigue lo va sumando y va sumando. Entonces por eso tenemos hoy la respuesta es 80% del presupuesto se va para gastos. Claro, y luego vemos en el febrero o marzo después de que toma posesión el presidente, vemos una manifestación pidiendo su puesto en el gobierno porque se lo habían prometido. Así es, así es. Muchas gracias, Francisco. Con gusto.
Estuvimos platicando con Francisco Quesada del CIEN y con Verónica Espros de Rivera de Empresarios por la Educación respecto a este pacto colectivo, si suspensión del magisterio, amenazas, y si realmente va a mejorar la educación de los niños o simplemente es más dinero a un sistema que no funciona. Muchas gracias a todos. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libertópolis presentó a María Dolores